Hola, buenos días. A lo largo de la historia han aparecido varios imperios en todo el mundo, tanto en el 10.000 antes de Cristo como hoy en día. Todos esos imperios tienen algo en común. Empiezan desde lo más bajo, crecen, se desarrollan, se expanden, llegan a la cúspide de su poder, solo para después caer y que otro imperio tome su lugar repitiendo este ciclo. Y me he puesto a pensar, ¿cuáles son los mayores potencias del siglo XXI? ¿Cómo se crearon? ¿Cómo llegaron a la cúspide de su poder? Y sobre todo, ¿cuáles son sus principales grietas, las marcas que indican el deterioro de estas potencias que a principios del siglo XXI parecían invencibles? Y esto va este video de la historia de las potencias que hoy conocemos y sus principales grietas y decadencia. ¿Y qué mejor forma de empezar que con el imperio más famoso y a la vez más odiado, tanto en la era moderna como en la era contemporánea? Estoy hablando de el Reino Unido, antes conocido como el Imperio Británico a lo largo de gran parte de la Edad Contemporánea. El Imperio Británico fue la fuerza colonial más extensa del mundo. Durante su apogeo en el siglo XIX controló territorios en América, África, Asia y Oceanía. Durante siglos, el Imperio Británico dominó los mares, el comercio y el destino de naciones enteras. A muchos creyeron que era eterno, pero ningún imperio lo es. A pesar de ser un imperio racista, supremacista y muy discriminatorio, el Reino Unido rebosaba de elegancia y clase, y su influencia política y económica se sentía en cada rincón del planeta. Se decía que el sol nunca se ponía sobre el imperio británico, pero ningún imperio es eterno. Para entender cómo una potencia de ese tamaño llegó a transformarse en el Reino Unido actual, hay que retroceder a finales del siglo XVIII, aun cuando Europa entera estaba a punto de cambiar para siempre. 1789 marca un punto de quiebra en la Revolución Francesa, rompe el orden tradicional europeo y desata décadas de guerras, ideas radicales y transformaciones profundas, mientras muchas monarquías se tambalean en Gran Bretaña. Se posiciona como el principal enemigo de la Francia revolucionaria y luego napoleónica. Durante más de 20 años, el Reino Unido lucha casi sin descanso. Y en 1805, en la batalla de Trafalgar, consigue algo decisivo: el control absoluto de los mares. Cuando Napoleón es finalmente derrotado en 1815, Gran Bretaña emerge como la principal potencia mundial. Aquí comienza realmente el Imperio Británico moderno. Durante el siglo XIX, el mundo entra en la llamada Pax Británica, una era en la que el comercio global, la navegación y las finanzas funcionan bajo reglas británicas. La revolución industrial convierte al Reino Unido en la fábrica del mundo. En Londres se vuelve el corazón financiero del planeta. La India pasa a ser la joya del imperio, pero este poder colosal tiene un costo dentro del propio Reino Unido. A millones de personas viven en condiciones miserables. La desigualdad crece. Las ciudades industriales se llenan de pobreza y en las colonias la expansión imperial se sostiene sobre explotación, violencia y sometimiento cultural. Las grietas existen, aunque todavía quedan ocultas bajo el brillo del poder. Hacia finales del siglo XIX, el Imperio Británico alcanza su máxima extensión territorial. Nunca fue tan grande, pero al mismo tiempo, nuevas potencias comienzan a emerger. En Alemania y Estados Unidos se industrializan más rápido. El imperio se vuelve cada vez más caro de mantener. El Reino Unido sigue siendo poderoso, pero ya no es intocable. La Primera Guerra Mundial confirma ese cambio. Entre 1914 y 1918, el Reino Unido moviliza todo su imperio en una guerra total. La victoria llega, pero el precio es enorme: millones de muertos, una economía debilitada y una deuda gigantesca. El Reino Unido gana la guerra, pero pierde la supremacía mundial. Estados Unidos ocupa ese lugar. El periodo de entreguerras muestra a un imperio cansado: crisis económica, desempleo, tensiones sociales y movimientos independentistas en las colonias empiezan a erosionar la autoridad imperial. La Segunda Guerra Mundial acelera todo. Aunque el Reino Unido resiste y vuelve a ganar, lo hace completamente agotado y dependiente del apoyo estadounidense. Después de 1945, el Imperio Británico ya no puede sostenerse. Poco a poco, las colonias que durante décadas habían sido sometidas y explotadas por el Imperio Británico comenzaron a despertar. Surgieron movimientos nacionalistas, luchas políticas y en muchos casos rebeliones abiertas que exigían la independencia.
En pocas décadas, las colonias se independizan India en 1947, África y Asia poco después. La crisis del Canal de Suez en 1956 deja algo claro. El Reino Unido ya no decide solo el destino del mundo. El imperio desaparece, en su lugar queda el Reino Unido. La segunda mitad del siglo XX es una etapa de reajuste y crisis económicas, declive industrial y profundas transformaciones sociales. Las reformas neoliberales de los años 80 devuelven competitividad al país, pero también aumentan la desigualdad y debilitan la cohesión social en los años 90 y principios del siglo XXI. La globalización y el auge financiero de Londres dan una sensación de estabilidad, pero es solo aparente. En la crisis financiera de 2008 rompe ese equilibrio. El malestar social crece, la desconfianza hacia las élites se profundizan, y en 2016 el Brexit marca una ruptura histórica. El Reino Unido se divide su identidad. Entra en crisis, el proyecto nacional queda en duda hoy. En la década de 2020, el Reino Unido enfrenta desafíos profundos: crecimiento económico débil, tensiones territoriales, conflictos sociales y un debate constante sobre identidad, integración y futuro. Ya no es un imperio, ya no es una superpotencia. Es una nación buscando redefinirse, porque los imperios no suelen caer de golpe. Se desgastan, se transforman y dejan atrás grietas que la historia siempre reconoce cuando ya es demasiado tarde. Inmigración masiva. Sin ninguna duda, hoy, en 2026, uno de los problemas más grandes que sufre el pueblo de Reino Unido es la inmigración masiva de inmigrantes de origen de África del Norte y Medio Oriente. Por desgracia, el gobierno, en vez de hacer todo lo posible para impedir esta inmigración ilegal, está haciendo todo lo contrario. Está impulsando esta inmigración masiva, lo que ha causado que el pueblo del Reino Unido salga a las calles a protestar, porque al mismo tiempo que se está produciendo esta inmigración masiva, los índices de criminalidad y de inseguridad están aumentando. Los robos, las agresiones y las están aumentando, alcanzando números nunca antes vistos, pero por desgracia para el pueblo del Reino Unido, el gobierno, en vez de arrestar y vigilar a estos inmigrantes, está arrestando y vigilando a su propio pueblo. Si protestas, te arrestan. Si publicas un tuit criticando la inmigración, te arresta. Parece que el simple hecho de pensar libremente ya es un crimen, mientras un político vive a salvo en sus casas amuralladas. Las protestas se han intensificado. Yo no veo el futuro, pero sé que aún en el mejor de los casos, a Reino Unido le tomaría años, si no es que una década entera, es poder restablecer el orden. Reino Unido no está luchando para volver a ser una potencia, está luchando para sobre Reino Unido está ardiendo. Y conozco a más de uno que está. Tengo que dejar algo en claro. No soy comunista, pero aún así tengo que hablar del Imperio Ruso y la Unión Soviética. La Unión Soviética y Rusia. Durante siglos, Rusia fue una paradoja histórica, un imperio inmenso, con una extensión territorial casi imposible de imaginar, pero con una estructura interna frágil, rígida y profundamente desigual. A diferencia de otros imperios, Rusia no dominó el mundo desde el comercio o los mares, sino desde la tierra, el ejército y la resistencia al colapso. El Imperio Ruso, un gigante atrasado. En el siglo XIX, el Imperio Ruso era uno de los estados más grandes del planeta. Se extendía desde Europa Oriental hasta el Pacífico, desde el Ártico hasta el Cáucaso y Asia Central. Pero ese tamaño ocultaba un problema profundo. Mientras Europa Occidental avanzaba hacia la industrialización, el Imperio Ruso seguía anclado en un sistema casi feudal. La mayoría de su población vivía como campesinos sometidos a la servidumbre, sin derechos políticos, sin movilidad social y bajo el control absoluto del zar. El poder descansaba sobre tres pilares: la autocracia, la Iglesia ortodoxa y el ejército. No había parlamento efectivo. No había libertad política, y cualquier intento de reforma era visto como una amenaza existencial. Las primeras grietas del siglo XIX. Las guerras comienzan a revelar el atraso ruso. La guerra de Crimea, a mediados del siglo XIX, expone una verdad incómoda: Rusia es grande, pero tecnológicamente inferior. La abolición de la servidumbre en 1861 intenta modernizar el imperio, pero llega tarde y de forma incompleta. El Estado quiere cambiar sin perder el control, y ese equilibrio resulta imposible.
A finales del siglo XIX, en Rusia inicia una industrialización tardía y caótica. Las ciudades crecen, las fábricas se multiplican, pero también lo hacen la pobreza, las huelgas y las ideas revolucionarias. El imperio ya no solo enfrenta amenazas externas, sino un enemigo interno. Comienzos del siglo XX. El colapso del imperio zarista. La derrota frente a Japón en 1905 es una humillación histórica. Por primera vez, una potencia europea es vencida por un país asiático moderno. La autoridad del zar se debilita, las protestas se expanden, el régimen se sostiene por inercia. La Primera Guerra Mundial termina de romper el sistema, el ejército colapsa, la economía se desintegra y en 1917 el imperio ruso cae. Por primera vez en siglos, Rusia deja de ser una monarquía. 1917 a 1922, revolución y guerra civil. La revolución bolchevique no solo derriba al zar, sino que destruye el viejo orden imperial durante años. Rusia se desangra en una guerra civil brutal, pero de ese caos surge algo nuevo, en la Unión Soviética. No es el imperio ruso, pero hereda su territorio, su centralismo ni su obsesión por la seguridad. Imperio ideológico y militar. Bajo el régimen soviético, Rusia se transforma de manera radical. Industrialización forzada, colectivización del campo, control absoluto del Estado. El costo humano es inmenso, pero el resultado es un país capaz de competir con Occidente. La Segunda Guerra Mundial, el momento definitivo. La Segunda Guerra Mundial es el punto más traumático y decisivo de la historia rusa, a pesar de que Alemania firma el pacto Molotov-Ribbentrop. Firmado en agosto de 1939, un pacto de no agresión a Alemania, invade en 1941 a su aliado alemanes, arrasó ciudades, mató millones y llevó al país al borde del colapso, pero la Unión Soviética resiste. La guerra se gana con sacrificio. La Unión Soviética pierde millones de soldados muertos, poblaciones enteras destruidas y una economía movilizada hasta el límite. La victoria soviética no solo derrota a la Alemania nazi, sino que transforma a la Unión Soviética en superpotencia global. Para Rusia, en esta guerra se convierte en el núcleo de su identidad nacional. La Guerra Fría. Tras 1945, la Unión Soviética controla a Europa del Este y lidera un bloque ideológico mundial. No es un imperio colonial clásico, pero sí un imperio político, militar e ideológico, interfiriendo en guerra como la de Corea, o más conocida la de Vietnam, apoyando al Vietcong o apoyando guerrillas en África y en Latinoamérica. Sin embargo, el sistema tiene grietas profundas, economía ineficiente, represión constante, carrera armamentista insostenible. El poder se mantiene, pero a un costo enorme. Entonces llegó 1957, la noche del 4 de octubre, la Unión Soviética lanzó al espacio un pequeño objeto metálico. No tenía armas, no tenía tripulación, no tenía apariencia imponente, pero cuando comenzó a orbitar la Tierra y a emitir un simple sonido rítmico, el mundo entero cambió. Ese objeto se llamaba Sputnik. Por primera vez en la historia, la humanidad había puesto algo más allá de la atmósfera, y no había sido una potencia occidental, sino la Unión Soviética. El impacto fue inmediato. 1989, 1991, el segundo colapso. A finales del siglo XX, el sistema soviético se agota, la economía ya no responde a la ideología, pierde legitimidad. Los estados satélites se separan en 1991, la Unión Soviética desaparece. Por segunda vez en el siglo XX, el imperio ruso colapsa. La caída del muro de Berlín fue el último clavo en el ataúd de la Unión Soviética. La caída del muro le quitó la máscara, le arrancó el miedo y dejó claro que el imperio ya no podía sostenerse. Rusia, el imperio sin nombre. Los años 90 son caóticos, pobreza, corrupción, pérdida de prestigio internacional, pero en los años 2000, Rusia inicia una reconstrucción del poder, el Estado se recentraliza, el ejército se moderniza, la identidad nacional se reconstruye sobre la memoria de la grandeza pasada y el trauma del colapso. Rusia ya no es una superpotencia global, pero tampoco acepta ser una potencia secundaria. Durante las 2000 y 2020, Rusia experimentó una recuperación que muchos creían imposible.
La economía se estabilizó. Los salarios comenzaron a pagarse a tiempo. Las pensiones volvieron a existir. El Estado recuperó control sobre sectores estratégicos, especialmente la energía. El petróleo y el gas se convirtieron en el motor del país. Gracias a ellos, Rusia acumuló reservas, redujo su deuda y devolvió a millones de personas una sensación básica de seguridad. Era algo que Rusia quería. La guerra de Ucrania, el punto de quiebre contemporáneo. La guerra en Ucrania marca el momento más crítico de la Rusia contemporánea. Desde la perspectiva rusa, el conflicto es presentado como una lucha por su seguridad, su influencia y su lugar en el mundo. Desde la perspectiva global es visto como un intento de restaurar una lógica imperial en el siglo XXI. El resultado es claro: aislamiento internacional, sanciones económicas, desgaste militar, polarización global. Rusia demuestra que todavía tiene poder, pero también revela sus límites. Quiero aclarar algo: no soy pro-Ucrania ni pro-Rusia, pero tengo que decir la verdad independientemente del mejor de los casos para Rusia, que es ganar la guerra de Ucrania. Ha perdido tantos soldados, tanto material militar, su fábrica y refinerías han sido constantemente bombardeadas, sin mencionar las sanciones y el gran número de dinero invertido en esta guerra. Lo que quiero decir es que, en el mejor de los casos, con una Rusia victoriosa, le costaría años, si no es que una década entera, para poder reponerse. Repito, no para desarrollarse, sino para recuperar su estado. Antes de la guerra, un tiempo que sin duda otros países aprovecharían para desarrollarse con esto. Quiero decir que con la guerra, Rusia perdió y sigue perdiendo bastantes recursos que podrían haber sido invertidos en otros sectores, y esta guerra no se hubiera dado. Rusia seguirá siendo un país, pero su estatus de potencia se vería severamente afectado. Espero que les haya gustado. Esta fue la primera parte del análisis de las potencias del mundo contemporáneo y sus juristas. Inicialmente iba a estar todo en un solo video, pero me quedó tan largo que decidí dividirlo en dos. Espero que le haya gustado esta primera parte. Adiós.